Buenos días y bienvenidos a una nueva temporada de La Primera Palabra. Soy Aroa Díaz y como cada lunes está conmigo un concejal del Ayuntamiento de Leganés para tratar de explicar la actualidad y responder las preguntas de nuestros oyentes. Hoy está con nosotros el concejal de Hacienda, Pedro Atienza. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal se han dado las vacaciones? Pues muy cortitas. Tan solo he podido disfrutar una semana fuera de Leganés y lo demás es trabajo. Sí, ahora además con mucho trabajo por los presupuestos, ¿no? Presupuestos y ordenanzas, sí. Bueno, ahora hablaremos de eso largo y tendido. Como hemos dicho, vamos a hablar de los presupuestos. En esta nueva temporada vamos a comenzar primero hablando sobre una entrevista general sobre la actualidad, que en su caso se va a centrar sobre ordenanzas y presupuestos. Después pasaremos a escuchar las opiniones de nuestros oyentes sobre un tema en concreto y usted dará su opinión también al respecto. Y después serán los oyentes los que formulen las preguntas. De acuerdo. ¿Vale? Bueno, pues como hemos dicho, vamos a empezar a hablar de los presupuestos en masa. Se ha presentado el proyecto de presupuesto, se ha aprobado por Junta de Gobierno en este mes de agosto. Desde toda la oposición se está diciendo que si no es demasiado tarde ya para aprobar unos presupuestos para 2018 y no haberlos enfocado hacia 2019. Vamos a ver, para aprobarlo nunca es tarde. Antes criticaban que no los presentábamos, ahora critican que los presentamos y al final la oposición nunca está de acuerdo. Lo importante es que el trabajo se ha terminado. Hemos podido presentarlo porque, tal y como dije en un pleno, necesitábamos un acuerdo con Leganemos y con Ciudadanos. Al final ese acuerdo es verdad que para los presupuestos 2018 se ha basado en la abstención. Se han añadido algunas de las reivindicaciones que tanto el Grupo Municipal Leganemos como el Grupo Municipal Ciudadanos nos habían trasladado, pero efectivamente por las fechas en las que estábamos era imposible dar cumplimiento a todo lo que ellos solicitaban y hemos pospuesto esas incorporaciones para el presupuesto del año 2019, que seguiremos y que estamos todavía discutiendo y debatiendo, empezando sobre todo por el techo que lo marcan las ordenanzas fiscales, que es el asunto que nos ocupa ahora. Una vez garantizada la abstención de los grupos municipales Ciudadanos y Leganemos, si Unión por Leganés cumple con su palabra, efectivamente el presupuesto 2018 podrá ser aprobado y, por lo tanto, ha tocado agosto. Podía haber sido un poquito antes o podía haber sido un poquito después, pero, como digo, dependía de lo que los grupos municipales Leganemos y Ciudadanos nos dijeran respecto de este presupuesto. Se ha aprovechado casi la semana de fiestas, o sea, se hizo en la Junta de Gobierno de la semana de fiestas, no se ha dado publicidad, no se ha presentado ante la prensa. ¿Está orgulloso de estos presupuestos? Estos no son los presupuestos que queríamos, estos son unos presupuestos de gestión. Efectivamente, tan solo hemos podido incorporar algunos de los asuntos que hemos reivindicado estos años en el tema de inversiones, pero al final es un presupuesto ejecutado prácticamente al 70% y el margen es muy pequeño. El presupuesto del que nos sentiremos orgullosos será, bueno, y que me siento orgulloso es de los presupuestos que presentamos ante la prensa en el año 2016 y los que presentaremos en el año 2019, espero que con el acuerdo de los grupos municipales Leganemos y Ciudadanos. Se está comenzando a hablar con los grupos ya de cara a 2019, ¿no? Sí, con estos dos grupos estamos hablando de cara a 2019, empezando, como he dicho, por el techo de gasto, el techo de ingreso, que son las ordenanzas fiscales. ¿Qué se está moviendo? ¿Qué no ha entrado en estos presupuestos? Porque, como decimos, no se ha detallado nada, casi nada del presupuesto que se va a aprobar. ¿Qué no ha entrado en estos presupuestos y sí podría entrar en el 2019? Pues todo aquello que supondría un mayor incremento de gasto o una reducción en aquellos gastos que ya están ejecutados, que ese es el verdadero problema que tenemos al aprobar un presupuesto en septiembre o octubre. Leganemos reivindica sobre todo en inversiones y es verdad que nosotros no queremos llegar a acuerdos con ellos que luego no podamos cumplir. Si esas inversiones las hubiésemos metido en el año 2018, hubiese sido de imposible cumplimiento. Por eso Leganemos ha estimado oportuno, bueno, tanto Leganemos como Ciudadanos, porque sus principales reivindicaciones se basan en inversiones y en servicios sociales. Entonces, para poder garantizar ese cumplimiento, era mejor meterlo en el anexo de inversiones del año 2019. Son inversiones muy variadas. Por ejemplo, recuerdo alguna, pero prefiero que no adelantarlas, puesto que están en negociación y que si alguien tiene que anunciarlas sean los grupos políticos que lo proponen, no el grupo de gobierno.
Al respecto del techo de gasto, ha sido una de las críticas más repetidas por parte del Partido Popular. De hecho, en la rueda de prensa de la semana pasada se lanzó duramente contra este proyecto. Vamos a escuchar a Miguel Ángel Recuenco. Presentar una enmienda a la totalidad del presupuesto por tratarse de un presupuesto extemporáneo, falso e ilegal. Se refería a falso, sobre todo por el techo de gasto, que es excesivo en comparación a lo que se ha ingresado en años anteriores. ¿Qué tienen que decir a este respecto? Pues si al final el presupuesto hay que separarlo en dos partes, es decir, está la parte de ingreso corriente, gasto corriente, simplifico para que todo el mundo lo entienda, y la parte de ingresos extraordinarios, gastos extraordinarios, que se refieren principalmente este último a las inversiones. Evidentemente no se podrán hacer inversiones si no se efectúa ese ingreso. En este presupuesto nosotros hemos establecido la solicitud de un préstamo de 14 millones de euros. Si este préstamo al final no llega, no se podrán ejecutar esas inversiones por valor de 14 millones de euros. Igual que hay inversiones que si no se vende suelo, evidentemente no vamos a tener ingresos extraordinarios y no se podrán ejecutar estas inversiones. Pero respecto de los ingresos extraordinarios y los gastos extraordinarios, me extraña mucho que el Partido Popular haga esta afirmación cuando las últimas ordenanzas fiscales son las suyas. Ellos presupuestaron ya en el año 2014 ingresos muy similares. Además, teniendo en cuenta que donde hemos crecido, por ejemplo, ellos presupuestaron muchísimo menos de lo que estamos ingresando ahora por plusvalías, pero donde hemos crecido sobre todo son las transferencias procedentes del Estado. Y me gustaría adelantar alguna cosita más, pero entonces no daré alguna sorpresa al Partido Popular en el Pleno. En cuanto a las transferencias procedentes del Estado, de hecho dijo Miguel Ángel Recuenco en esta rueda de prensa que variaba la cifra que existe en el registro oficial con respecto a la que ustedes presentan. Pues ahí hemos sido muy prudentes. Bueno, me voy a adelantar un poquito a lo que tenía pensado decir en el Pleno, pero bueno, el señor Recuenco tampoco pasa nada porque me escuche. Hemos sido prudentes porque el señor Recuenco se le olvida una cosa. Él solamente ha acudido a las referencias que el Ministerio fija para el año 2017 sin tener en cuenta la liquidación de transferencias que nos corresponderían en anteriores años. Y en este caso, la liquidación del año 2016 ha sido positiva y, por lo tanto, ese ingreso que él no contempla sí está contemplado en este borrador, en este proyecto de presupuesto 2018. Es más, hemos sido prudentes, hemos presupuestado menos por si alguna otra partida no cumplimos expectativas. El principio de prudencia en los ingresos es principalmente lo que nos ha limitado un poquito. Entonces, hay que manejar toda la información y antes de lanzar tamañas acusaciones, no le hubiese pasado nada por llamarme y preguntar. Yo le hubiese contestado punto por punto como otros concejales se han hecho. En cuanto a las acusaciones, también hablaba de esas inversiones que hay que se realizarán con respecto a la venta de suelo. Escuchemos el segundo que tenemos preparado. Y los presupuestos que hablan de hacer obras por la venta de suelo o pago de sentencias por la venta de suelo, eso no se puede hacer, es ilegal. Por tanto, vuelven otra vez a mentir. Bueno, primero, no hay ningún pago de sentencia que vaya vinculado a una venta de suelo. O sea, para que quede claro. Es decir, ahí ya el señor Recuenco ha faltado a la verdad. Y antes lo he dicho, y yo ahí no miento al ciudadano, las inversiones se hacen si hay ingresos extraordinarios. Si no hay venta de suelo, no podremos hacer esas inversiones. Pero lo que no podría hacer, si no figuran, es hacerlas. Es decir, primero tenemos que presupuestarlas, porque si no aparecieran en las inversiones, por mucho que quisiéramos hacerlo, sería imposible. ¿Qué es lo que ocurre ahora? ¿Qué es lo que ocurre ahora? O sea, por lo menos tenerlas tener una partida dedicada a eso y luego ya buscar de dónde sacar el dinero para poder realizarlo. Ese es el criterio. ¿Qué inversiones o qué
¿De dónde se espera conseguir este tipo de dinero este dinero para las sentencias judiciales? Hombre, principalmente, como he dicho, hemos presupuestado la solicitud de un préstamo de en torno a los 14 millones de euros. Eso es lo que nos va a permitir hacer las primeras inversiones. Luego dependeremos pues de cómo se mueva el mercado para poder saber si podemos vender alguna de las parcelas. Últimamente las que más salida tenían eran las parcelas industriales. Pero hay que ver, porque si al final esa subasta, el que más da es el que se la lleva, ahí no hay total transparencia, pero hay que ver si hay posible salida en el mercado. Si no hay salida, pues tendremos que esperar a momentos mejores. Ahora mismo el mercado inmobiliario está empezando a moverse, pero es verdad que Puerta de Fuenlabrada se va a llevar mucho de los esfuerzos de las personas que se dedican a esto. En la rueda de prensa, porque como decimos, no se ha detallado por parte del Gobierno el presupuesto, sin embargo, Miguel Ángel Recuenco sí hizo un desglose de las partidas que él consideraba más importantes detallar. Según afirmó el portavoz del PP, en este proyecto de presupuesto no se ha aumentado el presupuesto de la seguridad ciudadana, simplemente se aumenta el salario en función al IPC. Sin embargo, siguen faltando efectivos en seguridad ciudadana. Bueno, la verdad es que siempre que presupuestamos hay que ver también la liquidación y verá que no se gasta todo el dinero que hay en seguridad ciudadana. Ahí es donde está el dinero del personal efectivo que falta. Como le hemos dicho más de una vez al señor Recuenco, es verdad que la administración es muy lenta. Yo no voy a esconder eso. Y lo que hemos hecho ya es que esas plazas aparecieran en la oferta pública de empleo, que es el primer paso. Ahora toca la convocatoria de las plazas. Evidentemente, en el año 2018, por mucho que corramos, no se van a cubrir. Entonces es una tontería pensar que antes de que finalice el año vayamos a tener policías nuevos. Pero bueno, si este presupuesto, el del año 2019, va a tener cifras similares, porque ya están esas plazas presupuestadas, por eso se ha podido hacer la oferta pública de empleo. Esperemos que en el año 2019 pues se puedan cubrir. Pero el dinero está. El dinero también lo tenían ellos y no lo usaban tampoco. Estaba hablando que continúan las negociaciones con Leganemos y Ciudadanos de cara al presupuesto 2019, que es el que se supone que van a entrar todas las inversiones, o el que se pretende que entren todas las inversiones nuevas. ¿Qué ambiente hay en esas negociaciones? ¿Se espera que se llegue antes de las elecciones a un acuerdo? Sí. Bueno, antes de las elecciones tenemos que llegar. Vamos a ver, yo espero que el presupuesto del año 2019, si no cumplimos las fechas que establece la legislación, estemos muy cerca de ellas. Es decir, que el acuerdo no se dilate muchísimo en el tiempo. Entonces estoy convencido de que va a haber un acuerdo, porque además el clima de esas reuniones, la verdad es que es un clima donde se nota mucho la responsabilidad. Es decir, yo creo que todos los que nos sentamos en esa mesa somos conscientes de la responsabilidad de que este ayuntamiento tenga unos presupuestos adecuados a los años que vivimos y no beber en un presupuesto del año 2014 que además tiene la espada de Damocles encima por si cae esa sentencia y nos retrasaría los presupuestos de 2012. Y esa responsabilidad hace que ese clima de entendimiento sea muy bueno. Es verdad que también somos cuatro grupos políticos que nos entendemos bastante bien y ya lo hemos demostrado así en el Pleno. Y yo creo que va a ser fácil llegar a acuerdo siempre que se cumpla la premisa que yo he defendido, es decir, los ingresos son limitados. El equipo de gobierno es verdad que ha decidido durante esta legislatura no subir ni impuestos, ni tasas, ni precios públicos a los ciudadanos. Es una decisión que hemos tomado y, por lo tanto, hemos limitado el dinero que este ayuntamiento puede ingresar. Y si gasto o quiero gastar más en una partida, también hemos de ser valientes y decir de dónde la tenemos que quitar. O sea, se ha tomado la decisión de no subir los impuestos, sin embargo, se pedirá un préstamo precisamente por esa no subida de impuestos. Para inversiones siempre hay que pedir préstamo. No tiene nada que ver la subida de impuestos con la solicitud de un préstamo. Es decir, para poder hacer ingresos extraordinarios, o bien tengo tres maneras de hacerlo. Y espero no aburrir mucho al ciudadano con estas explicaciones o la ciudadana. Vamos a ver, lo puedo hacer o bien con el superávit que tuviera del año anterior, siempre y cuando cumplan los requisitos de la ley, que en este caso todavía no los cumplimos, porque todavía hay que pagar deudas lo primero que hay que pagar son las deudas a proveedores y a bancos. Todavía es verdad que tenemos muy poquita deuda, pero tenemos deuda.
la segunda es por venta de suelo y la tercera es por préstamo. Entonces, la más rápida y además, porque como somos uno de los municipios menos endeudados de España, podemos permitirnos el no estrangular los ingresos del futuro pidiendo un préstamo que se ha establecido en torno a unos 18 millones de euros, que es más o menos, lo podemos pagar luego los intereses holgadamente sin estrangular otras partidas presupuestarias. La verdad es que gracias a los concejales de Hacienda, todos los concejales de Hacienda que me han precedido, Leganés es un municipio muy saneado económicamente. O sea, por tanto, de las ordenanzas fiscales que se presentan y que se vayan a presentar para 2019, no va a haber ninguna subida de impuestos ni de tasas. Ni de impuestos, ni de tasas, ni de precios públicos, sí. Uh-huh. Bueno, pues pasamos ya al segundo bloque que tenemos preparado, que es hemos ido a las calles de Leganés a preguntar a los ciudadanos y les hemos preguntado en esta ocasión sobre la limpieza de las calles y el servicio de recogida de basuras. Y esto es lo que nos han contado. La verdad, no. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que aquí hay muy pocas papeleras en comparación a otros lugares de Madrid. Y eso lo pregunté hace poco a una amiga que vivía por aquí y me dijo que supuestamente era porque hace un tiempo incendiaban las papeleras a la gente joven. Entonces tuvieron que quitar varias papeleras. Pero la encuentro un poco sucia en comparación a otras áreas de Madrid. No se ve limpio, la verdad. Yo haría limpieza por todas partes, empezando por los que estén gobernando, me da igual. Y sobre todo también que se deben mangar las bolsas de los perros y no hay bolsas para las cacas de los perros. Después en la Plaza La Tahona debe ser el cuarto de baño municipal, que siempre huele a pis, mogollón y de todo. Y vamos, la basura este verano no sé qué ha pasado, mira, lo podéis ver que está hasta arriba siempre y todo eso. Sobre todo de la calle de la avenida Fuenlabrada para abajo está hecho una porquería. Y lo de cagarse los perros en la calle, otra porquería, porque los animalicos tienen derecho a vivir. Y hacer el pi lo mismo, pero hay que inventarse alguna cosa para que esos animales, de fe que se dice, perdonad señores de la radio, en otro sitio no en las calles, ni en las esquinas. Pues hombre, hay que verlo como está ahora las calles, pero no está limpio. Más viviendo aquí al lado de pubs y eso, se nota que no. ¿Qué le diría a estos ciudadanos? Bueno, la verdad es que lo de la limpieza siempre es una cosa muy subjetiva, porque yo que visito muchísimos más municipios no veo Leganés más sucio que otros municipios, es más, lo veo más limpio que algún otro municipio de cualquier color, ¿eh? No quiero señalar ninguno, sean del Partido Socialista o gobernados por el Partido Popular o por algún partido independiente. Es algo muy subjetivo, tan subjetivo, por ejemplo, que la gente, las hojas que caen de los árboles los interpreta como suciedad. Y es algo que deberíamos de interpretar de manera más natural. Hay que quitarlas, sí, pero no porque sean sucias, sino para evitar posibles caídas. No, o sea, hay que se busca otro objetivo con quitar las hojas, pero eso no es suciedad. Los árboles están ahí y se caen. Sí, pero no se han hablado de hojas. No, sí lo sé, pero era para defender la subjetividad. Hombre, hay un dato objetivo, que ese sí que se puede decir. Es decir, los contratos que sacó el Partido Popular suponen que pagamos menos por la limpieza de las calles. ¿Por qué? Porque en vez de basarlos en criterios como antes, que era el criterio de personal que tenía que limpiar, lo basó en criterios de una especie de eficacia-calidad. Y eso hizo que las empresas fueran muy a la baja. Y las empresas adjudicatarias nosotros pagamos muchísimo menos por limpiar no las mismas calles, sino incluso más, porque alguna otra zona se ha recepcionado. Eso es un dato objetivo. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros desde el área correspondiente? Pues intentar de alguna manera que los futuros pliegos no salgan con esas condiciones y que si se necesitan 20, 30 barrenderos para poder tener las calles más limpias, en esos contratos se hagan 20, 30 barrenderos. Pero va a costar exactamente lo mismo. No va a suponer un euro más al ciudadano. Y lo explico, porque en esos futuros pliegos que se están preparando, lo que vamos a eliminar son esas mejoras que dicen que incluían esos contratos, que era una manera de camuflar lo que no podían hacer vía capítulo 6 o capítulo de inversiones. Es decir, lo que queremos es dedicar todo ese dinero a lo que realmente debe de dedicarse, que es a la limpieza de las calles. Yo no veo las calles sucias, pero lo que estoy convencido
de que cuando podamos publicar esos pliegos, una vez que finalicen los que están actualmente en vigor, las calles de Leganés estarán más limpias. Una de esas mejoras que se presentó en uno de los pliegos era el pedal, famoso pedal de los cubos de basura. Esa mejora nunca estuvo en un pliego. Si hubiese estado en un pliego, seguramente que hubiesen tenido pedal. Es más, en ese pliego se les olvidó incluso en esa mejora pedir las tapas de los contenedores. Estaba simplemente el contenedor y además una barbaridad. La empresa adjudicatoria ofertó una barbaridad de número de contenedores. Usted dice que no ve las calles sucias, pero los contenedores sin recoger la basura sí lo verá. Los contenedores sin recoger la basura, hombre, con carácter puntual, evidentemente, hay sitios y sitios. Es decir, no es lo mismo a lo mejor los contenedores cerca, por decir alguna zona del mercado de las Vírgenes, que por ejemplo los contenedores que están al lado de mi casa en el barrio de Los Frailes. Esos nunca están llenos de basura. Es decir, que tiene mucho que ver con las horas que utilizan los vecinos y vecinas para tirar la basura, o incluso los comercios cercanos que pueda haber, o el tráfico que pueda haber. Con carácter puntual seguramente que se encontrarán contenedores de basura, pero la basura se recoge todos los días del año. El Partido Popular intentó que no se recogiera los jueves, pero nosotros gracias a esas modificaciones, por lo menos intentamos que se recoja, de hecho se recoge todos los días, y por lo tanto con carácter puntual se podrá ver basura, también porque los vecinos hay vecinos incívicos y no hace falta que sean muchos. Es decir, el señor que recordaba lo de las cacas de los perros, en Leganés, y además he hablado con muchísimos compañeros y compañeras de otros municipios, y me dicen que en Leganés ven menos cacas de perros que en otras ciudades o que en otros barrios de Madrid, lo que no significa que no estén. Evidentemente, el esfuerzo que hay que hacer para poder intentar limpiar todas esas cacas de perros es enorme. Pero en cuanto haya dos vecinos incívicos que no respeten las normas de convivencia, va a parecer que hay muchísimas cacas de perro, y al final son solo dos vecinos los que no respetan esa norma de convivencia. Lo que hay que hacer es perseguirlo, pero claro, dedicar toda la policía a perseguir eso significa no dedicarla a otros asuntos que a nosotros nos parecen también muy importantes. Es bastante complicado. Lo que hay que concienciar a la gente es que tampoco lo deje pasar. Es decir, que si ven a algún vecino o vecina hacer un comportamiento incívico, hombre, no llegar a la pelea con él, pero sí hacerle entender que igual que él le respeta, que él respete al resto. También una vecina recordaba la falta de bolsas precisamente para recoger los excrementos de los animales. Es igual, en cuanto hay dos personas incívicas y que se apropien todas las bolsas, que además me he preguntado, y tampoco es un gasto excesivo de dinero, tienen que coger las que deben de utilizar. Nosotros a través de un contrato tenemos esta reposición de bolsas, pero evidentemente el ayuntamiento puede llegar hasta unos niveles. Hombre, una de las cosas que sí estoy haciendo yo como concejal de Hacienda, que puede tener algo que ver con esto, es me he hecho cargo del padrón, solo del padrón, del resto de gestión no, de animales de compañía. Estamos creciendo, pero si consiguiéramos que todos los vecinos empadronaran a sus perros, seguramente que no haría falta que estos vecinos recogieran las bolsas de los dispensarios, sino que directamente el propio ayuntamiento podríamos mandárselo a casa. Pero claro, para eso hay que empadronarlos y facilitarnos esa tarea. No tendríamos necesidad de tener las bolsas en la calle, las tendrían en su propia casa. Bueno, pasamos ahora a las preguntas de los oyentes. Una de las vecinas, de las que hemos escuchado una de las opiniones, nos preguntaba si se piensa aumentar el presupuesto para los colegios y sobre todo para las reformas de los colegios. Teniendo el debate abierto de las negociaciones abiertas con la Comunidad de Madrid para la rehabilitación de los colegios que lo necesitan, ¿cómo se encuentra ese tema? Vamos a ver, hemos conseguido desbloquear algún asunto. El problema lo tenemos en cuanto intentamos, por ejemplo, el cambio de ventanas. Pero el problema lo tenemos cuando intentamos hacer una reforma integral de los colegios que ya lo necesitan en Leganés. Ahí nos hemos chocado de plano con un informe de la propia Comunidad de Madrid diciendo que no es competencia nuestra. Y evidentemente, si no es competencia nuestra, es competencia suya. Pero como no esperamos que la Comunidad de Madrid haga inversiones en estos antiguos colegios, a nosotros no nos importa hacerlo. Y lo que estamos pidiendo a la Comunidad de Madrid es, de alguna manera, que nos facilite esa posibilidad.
y estamos todavía en ese impasse, pero es verdad que lo hemos desbloqueado en trozos, es decir, vamos a poder cambiar las ventanas de los colegios, vamos a poder pintar, vamos a poder hacer algunas cosas siempre y cuando no se trate de una reforma integral, pero ahí las inversiones las hemos planificado según nos han dicho los técnicos, es decir, los técnicos son los que han valorado qué colegios lo necesitan más y qué colegios lo necesitan menos, y cualquier vecino podrá entender que no podemos acometer una inversión, por decir una cifra redondeada, de 150 millones de euros en un año cuando tenemos un presupuesto solamente de ingresos ordinarios de 150 a 160 millones de euros. Es imposible. Entonces tendremos que hacerlo poco a poco. ¿Que teníamos que haber empezado antes? Pues seguramente que los vecinos tienen razón. Pero lo primero que tenemos que solucionar para que sea el ayuntamiento el que lo haga, ya que no esperamos que sea la Comunidad de Madrid la que lo haga, al menos que la Comunidad de Madrid nos deje gastar ese dinero y poder hacerlo. Uh-huh. ¿Cómo van las negociaciones? Pues el alcalde dijo hace poco que seguían abiertas esas negociaciones con la Comunidad de Madrid para poder llevar a cabo esa rehabilitación. No sé si lo conoce usted. En el equipo de gobierno todavía no ha adelantado absolutamente nada y yo no puedo decir, eso mejor se lo preguntáis a la concejala de Educación, al alcalde. En el equipo de gobierno todavía no ha comentado nada el alcalde. Uh-huh. Bueno, vamos con la segunda pregunta. ¿Qué pasa? ¿Sabe quién es el alcalde de Leganés? No, esa no era la pregunta. Pero yo se la contesto. No, la siguiente pregunta era un vecino que hablaba sobre la situación de los hospitales y de los ambulatorios para que estuvieran mejores atendidos. Él mismo dice, no sé si entra dentro del alcalde o del ayuntamiento. Bueno, pues la sanidad en este caso, que sepa el vecino que es competencia de la Comunidad de Madrid y ahí nosotros nada más tenemos competencias en materia de salud pública y muy tasadas. No podemos hacer absolutamente nada salvo reivindicar que esos centros de salud y que el hospital esté en mejores condiciones y además quiero recordar que seguimos pendientes de que el centro de salud de Arroyo Culebro se presupueste y se construye y el de Campo de Tiro. Perfecto. Y ahora ya vamos con la última pregunta, que la escuchábamos de fondo. Bueno, pues que promocionar los cursos de certificados de profesionalidad para la gente joven. Que si se puede aumentar la promoción de los cursos que se realizan. Bueno, pues aquí también, no por echar balones fuera, sino porque los vecinos sepan quién es competencia de cada cosa. Nosotros podemos ayudar, pero podemos ayudar de una manera muy limitada, porque la competencia en este caso también es de la Comunidad de Madrid. Los cursos que podemos hacer desde el ayuntamiento son aquellos, sobre todo, que financia la Comunidad de Madrid. O sea, nosotros los ejecutamos, pero el dinero viene de la Comunidad de Madrid. Y llevamos ya, si la memoria no me falla, cerca de 7 años que la Comunidad de Madrid aporta muy poquito dinero para esos cursos de formación o cursos de especialización. Uh-huh. Perdón. Bueno, pues con esto ya terminaríamos la entrevista, terminamos el programa de hoy. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Y por haber respondido a todas las preguntas, sean o no de competencia. Lo que he podido. Que eso también se agradece. Gracias. Y muchas gracias a nuestros oyentes por estar aquí una semana más. Les recordamos que la semana que viene volveremos con un nuevo programa y en los próximos días anunciaremos quién será nuestro próximo invitado. Manténganse atentos a nuestro perfil de Twitter, de @palabraprimera, porque recuerden que ustedes también opinan aquí en Onda Leganés. Onda Leganés.